Bueno, entonces estábamos haciendo el primer parcial de bioestadística de 2018. Estamos en el primer ejercicio, que es de probabilidad. Un consejo, chiquilines, para el parcial. Ustedes no empiecen como empezamos ahora por el primer ejercicio. Ustedes miran todo, leen todos los ejercicios. No sé si vamos a leer la letra o no. A veces se lee la letra, a veces no, dependiendo de... Probablemente la leamos porque vamos a estar presenciales como para hacer calentamiento. Y ustedes empiezan por el ejercicio que les resulta más fácil, más adecuado, ¿sí? Que no tiene por qué ser el primero. ¿Está bien? Nosotros acá, como vamos a hacer todo el parcial, empezamos por el primero. ¿Sí? Está claro eso, ¿no? Eso no es bioestadística, pero es un consejo de cómo proceder en una situación de parcial. ¿Está? Entonces, decíamos, volvemos. En un juego se tira un dado, si sale un número par se tiran dos monedas, y si sale un número impar se tiran 3 monedas. Entonces, y nos pide contar o la cantidad de caras que se obtiene. Entonces, si sale 2, si sale par, pueden salir 0, 1 o 2 caras. Y si sale impar, 0, 1, 2 o 3 caras. Entonces la X va a tomar los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Está bien? Y en la parte B nos pide calcular cuál es la probabilidad de que X sea igual a acá. Entonces yo lo que les pido es que si ustedes quieren ir anotando, vamos trabajando todos juntos, los que quieran pueden ir anotando en su cuaderno, y ya sabemos que X puede tomar los valores 0, 1, 2 o 3. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de que X sea 0? ¿Sí? Entonces, para que X sea 0, pueden pasar dos cosas. O sale par el dado o sale impar. Entonces, si sale par, es la probabilidad de que X sea 0, dado que tiramos dos monedas. ¿Sí? Y si sale impar, es la probabilidad de que X sea 0, dado que tiramos 3 monedas. ¿Está bien? Entonces, en realidad vamos a aplicar la fórmula de la probabilidad total. Es decir, vamos a escribir la probabilidad de que X sea 0 como la probabilidad de que X sea 0, dado que tiramos dos monedas, por la probabilidad, perdón, sí, bueno, tiramos dos monedas, está bien, o que el dado sea par, es lo mismo, por la probabilidad de que el dado sea par, más la probabilidad de que tiremos de que X sea 0, dado que el dado es impar, por la probabilidad de que el dado sea impar, ¿sí? Bueno, vamos a ver escritas esas fórmulas, eso está... Entonces, está, y me falta decir, la probabilidad de que el dado sea par o impar es un medio. Y lo otro que tenemos que calcular es la probabilidad de sacar 0 caras cuando tiramos dos monedas. Entonces eso es combinaciones de dos tomadas de a 0, un medio a la 2, ¿sí? Y la probabilidad de que X sea 0 cuando tiramos tres monedas, y eso son combinaciones de 3 tomadas de a 0, un medio a la 3. ¿Tá? Vamos a ver esas fórmulas que les conté escritas, que están acá abajo escritas. A ver. Soluciones, ¿sí? Entonces, acá está lo que decíamos. X toma los valores 0, 1, 2 y 3. ¿Lo ven todos? Preciso un par de respuestas. Sí se ve. Está. Entonces, ahora vamos a ver. En esa fórmula, se ve en el borde, es decir, pongo solo la fórmula para que no se vea lo que sigue, o ustedes ven todo. Toda la hoja. No, solo se ve. Ahí vemos hasta... Sí, El renglón ahí B. ve. Entonces, Sí. es lo que estábamos diciendo. Es la fórmula de la probabilidad total, se llama. La probabilidad de que X sea 0 es la probabilidad de que X sea 0 dado que obtuvo un número par por la probabilidad de par, más la probabilidad de que X sea 0 dado que obtuvo un número impar por la probabilidad de impar. ¿Está? Entonces, la primera probabilidad es un cuarto, porque son las combinaciones de 2 tomadas de a 0 por
que las combinaciones de 2 tomadas de acero son una sola, ¿no? Es la manera de elegir 0 elementos de 2. Y queda un medio a la 2. Sí, es decir, nos están preguntando cuál es la probabilidad de sacar 0 caras, es decir, 2 números cuando tiramos 2 monedas. Entonces eso es un cuarto, porque es cara, cara, número, número, cara y número, número, ¿sí? Y bueno, por este es un medio. Y cuando Claro, tiramos profe, 3 monedas, ¿sí te escucho? no puedes aplicar binomial para Sí, llegar la de un cuarto. O sí, sea, sería 2 en 0 por un medio a la 0 por 1 menos un medio a la 2. sí, exacto, es Ta, binomial. eso. Sí, sí, Ahí va. exacto, gracias. Y el segundo, ya que lo dijimos, es binomial, pero con 3 experimentos. Entonces es combinaciones de 3 tomadas de A0, un medio a la 0, 1 menos un medio, que es un medio a la 3. Es un octavo lo que da, ¿sí? Entonces la cuenta nos da esta 316, ¿sí? No sé si hay preguntas, ¿está claro? Es decir, la probabilidad condicional es binomial. Es la probabilidad de sacar 3 de un tipo cuando en 3 experimentos, ¿sí? Entonces, combinaciones de 3 tomadas de A0, 3 fracasos, digamos, ¿sí? Un medio a la 0, un medio a la 3. Cuando es un medio en la binomial, siempre queda un medio a la n, porque es un medio a la k y un medio a la n menos k. Entonces queda un medio a la k más n menos k, que es un medio a la n, ¿sí? Bueno, preguntas mientras subimos. Bien. ¿No hay preguntas? Entonces vamos a la parte C, ¿sí? Se sabe que salieron 2 caras. Calcular la probabilidad de que haya salido un número par en el dado. Vamos a pensar un poco. ¿Sí? Sabemos que salieron 2 caras. Calcular la probabilidad de que haya salido un número par en el dado. ¿A qué huele esto? ¿Tiene olor a algo? Probabilidad condicional. Bueno, probabilidad condicional sí, porque es Ah, calcular la probabilidad de que haya salido un número par en el dado, dado que salieron 2 caras. ¿Sí? Exacto. Está. Y un poquito más de olor, Valles. Valles. Porque invierte, ¿entienden? Invierte el orden, porque primero se tira el dado y después las caras. Entonces lo que es natural es calcular la probabilidad de las caras, dado que el resultado del dado, ¿sí? Que fue lo que hicimos en la parte B. En la parte C tenemos que invertir, ¿sí? Perdón, yo no calculé, no mostré los cálculos porque esto hay que hacerlo para todo K, ¿sí? Disculpen, para todos los K. Y yo lo mostré solo para K igual 0. Vamos a ver los otros de la parte B. No discutí todo. Acá está, ¿sí? Acá están los 4 cálculos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, a repasar el tercero. Este. Este. Bueno, no. Acá está. Este. La probabilidad de que X sea 3. Entonces, todos tienen la misma estructura. La probabilidad de que X sea 3, dado que es par, por la probabilidad de par, más la probabilidad de que X sea 3, por, dado que es impar, por la probabilidad impar. Entonces, par impar puede suceder, pero si tiramos 2 monedas, nunca van a salir 3 resultados. Entonces, acá hay un 0 por eso, ¿sí? ¿Se entiende eso? Este es el que es un poquito distinto. Todos los demás son iguales. ¿Está bien? Sí, Pero sí. si es par, tiramos 2 monedas, entonces nunca pueden salir 3 resultados. Es sencillo, pero hay que darse cuenta, digamos, como que hay que armar bien el esquema. Entonces volvemos ahora a la parte C.
se sabe que salieron dos caras. Entonces lo que nos pide es la probabilidad de que haya salido un número par, dado que salieron dos caras. Entonces aplicamos la fórmula de Bayes y eso es la probabilidad de que hayan salido dos caras. Intersección que salga par sobre la probabilidad de par y damos vuelta, entonces es la probabilidad de que hayan salido dos caras, dado que salió, a ver cómo es esto, perdón, dije mal, sobre la probabilidad de dos caras, entonces es la probabilidad de dos caras, dado que salió par, por la probabilidad de par, sobre la probabilidad de dos caras. Entonces nuestro problema es identificar todos los elementos de la fórmula de Bayes, que son probabilidad de dos caras, dado que salió par, probabilidad de par y probabilidad de dos caras. Entonces, probabilidad de dos caras lo calculamos en la parte anterior. Probabilidad de par es un medio. Y probabilidad de dos caras, dado que salió par, se hace con la binomial. Probabilidad de dos caras, dado que salió par. Si salió par, es que tiramos... ¿Cuántas monedas? Dos monedas. Dos. Entonces, la probabilidad de que salgan dos caras cuando tiramos dos monedas es un cuarto. Son las combinaciones de dos tomadas de 0, un medio a la 0, un medio a la 2. Al final queda un medio a la 2, que es un cuarto, ¿sí? Entonces tenemos todos los elementos para poner en la fórmula. Vamos a ver cómo luce la fórmula. Ahí está. Está un poco chiquito, pero a ver, capaz que puedo aumentarlo un poquito. Déjenme ver si puedo. Sí, puedo. Ahí está. Parte C. Probabilidad de que sea par, dado que salió dos caras, ¿sí? Entonces acá en realidad está desarrollada. Ustedes no tienen que hacer esto, pero nosotros a veces, como es más fácil desarrollar la fórmula de Bayes que acordarse de ella, pero ustedes la van a tener a mano, van a tener material. Probabilidad de par inter 2 sobre probabilidad de 2, ¿sí? Entonces, como les decía, la probabilidad de que salga 2, dado que el dado es par, por la probabilidad de par sobre la probabilidad del 2. Y bueno, la probabilidad del 2 la tenemos de la parte pasada. No fue la que repasamos la de 0 y la de 1, pero se hace análoga, entonces es esta cuenta, un cuarto por un medio sobre la probabilidad de 2 5/6, que me da 2 quintos, la parte C. No sé si hay preguntas. ¿Podrías explicar de vuelta la parte de la binomial? Sí, la parte de la binomial. A ver, déjenme. Voy a intentar escribir. A ver. Escribir, a ver cómo es esto. Ahí. Annotate. Voy a intentar escribir con. Ahí está, con el mouse. Entonces es, a ver cómo me queda. La binomial es probabilidad de que tener dos caras, ¿no? Dos caras cuando tengo el dado par, ¿sí? Entonces eso es igual a las combinaciones. Si el dado par quiere decir que tiro dos monedas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces yo de esas dos monedas tengo dos caras, por ejemplo. Entonces es un medio los éxitos elevado a la 2, y después el 1 menos un medio también es un medio, pero elevado a la ¿cuánto? ¿Qué exponente va acá? A la 0. 0. El 0. Entonces yo les decía que cuando ustedes tienen binomial con parámetro un medio, acá ustedes tienen un k y acá ustedes tienen un n menos k. ¿Sí? Entonces el k más el n menos k siempre da el n. Entonces la binomial siempre queda
combinaciones de 2 o de lo que sea, tomadas de K, supongamos que K es 2 o el valor que sea, pero el 1/2 siempre queda la N. ¿Entienden? Ahí está, pude escribir. No sé si queda más claro, ¿quién me preguntó? Sí, perfecto, gracias. No, gracias a ti. Entonces, esos son los cálculos, bueno, el cálculo binomial, el cálculo de siempre, pero cuando es un medio queda así, ¿sí? Está bien. Entonces, estábamos con la fórmula de Bayes. No sé si hay preguntas de la fórmula de Bayes. Esperen que dejo de escribir. Lo que pasa es que tengo que borrar todo, ¿no? Si no, eraser. Wow, ¿cómo se borra esto? Yo quiero borrar todo. Bueno, vamos a salvarlo bestia. Bueno, no me autoriza. Ahí está, no importa. Esa parte de la hoja no la... Ay, no, porque esto escribe... Ah. No, lo que tengo que hacer es escribir. Profe, donde sacás la goma, ahí va. Eso. Gracias. Bien, entonces vamos, les preguntaba si hay preguntas de Valles. ¿Me la podés mostrar un segundo? La ecuación de Valle, si te digo la duda. Sí, claro. Acá está la ecuación de Valles. Ahí va. Probabilidad de Mi par. duda es, Sí, eh, ¿qué tal? Viste que tal, la fórmula es, ya cuando está desarrollada es la probabilidad de 2 dado que fue par. O sea, lo contrario a lo que queremos hallar, está por la sí, probabilidad que sea par sobre la probabilidad de 2. Siempre se cumple que se multiplica por la probabilidad del que está a la derecha y se divide por el que está por la probabilidad que está a la izquierda. Esa es mi sí, única sí, duda. sí, 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 sí. Es la Siempre está. probabilidad de B dado A. Entonces te queda la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B sobre la probabilidad de A. Perfecto. Era eso. Siempre es la misma Gracias. fórmula. Y en realidad acá está la deducción, porque esta primera igualdad es la probabilidad condicional. ¿Sí? La probabilidad de par dado 2 es la probabilidad de par inter 2 sobre la probabilidad de 2. ¿Tá? Y lo que hacemos para demostrarla es damos vuelta a el par y el 2 como la intersección es conmutativa, entonces ponemos probabilidad de par inter 2 como probabilidad de 2 interpar. Entonces es la probabilidad de 2 dado par por probabilidad de par. Aplicamos la fórmula de probabilidad condicional 2 veces. Es un cálculo sencillo, ustedes van a tener material, ténganlo a mano y no va a haber problemas. ¿Sí? Perfecto. Gracias, profe. De nada. Vamos entonces a la parte, si no hay más preguntas, no sé qué quieran hacer, los escucho. Vamos a la parte D. Entonces la parte D está acá, nos pide calcular el valor esperado de X. Y bueno, el valor esperado de X no es difícil, hay que acordarse la fórmula. Es sencillamente multiplicar los valores que puede tomar X, que son 0, 1, 2 y 3, por las probabilidades que toma X, que las calculamos en la parte A, multiplicar cada una y después sumarlas. ¿Está? Y bueno, y si vemos eso, es una cuenta fácil, 0 por la primera probabilidad, más 1 por la segunda probabilidad. Igual vamos, les muestro el resultado porque acá está. Es 0 por la primera probabilidad, más 1 por la segunda probabilidad, más 2 por la tercera probabilidad, más 3 por la cuarta probabilidad. ¿Sí? Y bueno, me dio 1,25. Quiere decir que la cantidad de caras que yo espero es 1,25. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a preguntar, ¿qué parte les pareció más difícil?
Capaz que lo más complicado sería la, ¿cómo se llama? La parte B, capaz, desde mi punto Sí, de vista, en el sentido de darte cuenta de lo que tenés que hacer, porque después lo otro es en base a eso, desde mi punto de claro. vista. Sí, yo Sí, creo tal que cual. sí, es una buena observación y este ejercicio en ese sentido no está bueno porque si se trancan en la parte B, entonces no pueden hacer lo que sigue, ¿tá? Y eso no está bueno. Pero bueno, la vida es así, a veces no es todo tan... Pero bueno, digamos, no, pero en general para evaluar es mejor que las partes más difíciles sean las últimas, así los estudiantes van avanzando de acuerdo a su nivel de destreza, pero bueno. Entonces vamos a repasar un poquito la parte B, ¿sí? Es un árbol de, a ver, hacer cada cosa que hago me cuesta un Perú, pero además no me abre. No sé cómo hago para que el Zoom me muestre, ahí está, para que el Zoom me muestre las tareas. Vamos a escribir un poquito. Le queda trabajo, no importa. Es decir, es un árbol de posibilidades. Nosotros primero sale el dado par. Bueno, disculpen, vamos a hacer par. Y después sale el dado impar. ¿Sí? Este es el esquema. Y acá tiramos 2 monedas y acá tiramos 3 monedas. ¿Está bien? Entonces, acá se desarrollan las binomiales condicionales. Acá, 2 monedas y 3 monedas, condicionales a par o impar. ¿Tá? Las probabilidades acá son un medio cada una, ¿sí? Acá y acá lo mismo. Entonces es la probabilidad de que hayan la cantidad de caras que tenemos acá por un medio, más la probabilidad de que haya la cantidad de caras que nos interesa por un medio. ¿Tá? La probabilidad de que x sea 0, dado que es par, no sé si se entiende la estructura, que les decía es lo más fino, pero esa es la idea que está atrás, es un cálculo de probabilidades con árbol, que en el práctico seguro tuvieron más de uno, ¿no? Supongo. ¿Sí? ¿Preguntas? Bien, entonces repasamos un poquito eso y vamos al ejercicio 2. ¿Empezamos el 2, les parece? ¿Sí? ¿Estamos prontos? Sí, dale, Yo, por mí sí. Sí, escucho la pregunta, sí. No sé quién era. sí, a mí me quedaba una duda, porque con la binomial sé, o sea, entiendo cómo calcular la probabilidad de tener tantos resultados. El tema es que no sé cómo es que eso funciona o cómo relacionarlo con el dado que es par, porque la probabilidad de que sea par también la sabemos, pero ahí en esa probabilidad condicional no sé cómo las estás conectando. El asunto es así, vos tiras el dado, ¿sí? Y sale, el resultado del dado lo tenés, sale par. Y cuando sale par, agarrás y tirás 2 monedas, pero cuando salió par te olvidás del dado. ¿Tá? Ya estás calculando la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad condicional es como un submundo del mundo total, para decirlo de alguna forma, un subespacio del espacio total. Entonces vos una vez que sabés lo que pasó, sabés condicional al suceso, estás ahí y no ves otra cosa. Quiero decir, si sale un número par, salió el número par y se tiran 2 monedas. Entonces vos te olvidás del dado y tirás las 2 monedas. Y calculás todo como si fuera todo lo que pasara esas 2 monedas. Lo que pasa es que después la fórmula se encarga de eso, porque acá te hace multiplicar por la probabilidad del mundo en el que caíste. No sé si soy claro. Entonces, en el primer paréntesis, o sea, en P de x igual 0, dado que es par, Sí, o sea, ¿qué valor va ahí? ¿Va simplemente el valor de probabilidad que me da la binomial? la binomial, exacto. Ah, perfecto, ok. Dado que es par, quiere decir que estás en el mundo en el que salió en un resultado par. Sí, claro, porque, o sea, directamente no tenés como contemplar las dos. Entonces, estás hallando la probabilidad para que sea par.
Claro, la fórmula de la probabilidad total es lo que se llama en inglés, no sé si escucharon, el divide and conquer, divide y conquistarás. Es decir, vos tenés una situación compleja que está determinada por, en este caso, una de dos alternativas. Entonces vos lo que decís, si pasa esta alternativa, vamos a proceder así. Y si pasa esta otra alternativa, vamos a proceder así. Y la probabilidad total lo que te hace es te combina los resultados multiplicándolos por la probabilidad de las alternativas para obtener la probabilidad que te interesa. ¿Tá? Entonces, pero una vez que vos sabés la alternativa, entonces te olvidás de lo que pasó en el primer paso y te concentras en el segundo. Esa es la lógica. Ahí va. Bien, bien. Muchas gracias. No, por favor. Bien. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Ustedes saben que a mí me gustan las preguntas. Creo porque aportan, digamos, me parece que... Profe, una sola pregunta. En el caso de que sea impar, la Sí, probabilidad de que sea cero, como tenés 3 monedas, sí, ¿cuál sería? es un octavo. Claro, pero ¿por qué es un octavo? Porque es combinaciones, a ver si puedo escribir, de 3 tomadas de 0 por combinaciones de 3 tomadas de 0 es 1. ¿Para qué escribimos? ¿Okay? A ver si está escribiendo esto. Lo que pasa es que además... decía, no me aparece la... Ahí me aparece. Anotar. Combinaciones de 3 tomadas de 0, entonces tenés un medio a la 0 y un medio a la 3. Y toda esta cuenta espantosa, en realidad el 3 y el 0 es lo que pasa siempre con el un medio, se juntan, ¿sí? Porque como estos son dos iguales, queda un medio a la 3. Y combinación de 3 tomadas de 0 es 1. Entonces te queda un medio a la 3. 2 por 2 por 2, ¿sí? Es un octavo, es el octavo que está acá. Perfecto, gracias, profe. No, de nada, de nada. ¿Más preguntas? Bueno, borramos todo y vamos entonces al... Entonces vimos que de este ejercicio, primero recuerden el consejo de no empezar por el ejercicio 1, sino empezar por el ejercicio que les resulte más familiar, más fácil, ¿sí? Y segundo, en este ejercicio está bien, hay como un cuello de botella, que es la parte 2, que es la más delicada y que permite hacer las otras, ¿sí? La parte 1 es más o menos de calentamiento, la parte A. Bien, vamos al ejercicio 2 entonces. Ejercicio 2. Vamos a poner un poquito más chico. Tenemos dos aparatos, nos dice, de medición. Esperen que lo pongo bien en el centro, ahí está. Y bien centrado, ahí está. Tenemos dos aparatos de medición que llamamos U y N para medir la misma cantidad de interés, ¿sí? El aparato U tiene un error que es uniforme en el intervalo menos 2, 2. Y ahí nos pide calcular la probabilidad de que el error de medición sea menor que un medio, es decir, que el error se encuentre entre menos un medio y un medio. ¿Ah? El error se supone que está centrado en 0, porque menos 2, 2 está centrado en 0. Después nos dice, el aparato N tiene un error que es normal con media 0 y varianza 1, es decir, normal 0, 1. Calcular la probabilidad de que el error de medición sea menor que un medio. ¿Tá? Entonces acá es parecido. En el primero nos dan una uniforme
y nos piden calcular una probabilidad para la uniforme, digo, sacando el error de medición y toda la historia esa que es decorativa, y en el segundo nos dan una variable normal y nos piden calcular la probabilidad de que el resultado de la normal esté en un determinado intervalo. Entonces después dice, se considera un grave error, se considera grave un error cuyo valor absoluto es mayor que un medio. ¿Qué aparato de medición usaría y por qué? Si los aparatos funcionan en forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de que ambos aparatos indiquen un error mayor que un medio? Entonces, no sé si se entiende la letra. Quiero discutir antes de empezar un poco la letra. Lo único que no tengo del todo claro es por qué dice el error de medición sea en la parte A. La probabilidad de que el error de medición sea menor que un medio, es decir, que el error se encuentra entre menos un medio y un medio. Porque es el error absoluto. El Ah, error de medición puede ser tanto positivo como negativo, pero le llamamos error al error absoluto, ¿sí? Entonces quiere está. decir que el error va de menos un medio a un medio. Está bien, gracias por Bien, la pregunta. perfecto. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Comentarios? Yo creo que la C se puede resolver antes de hacer las cuentas, o por lo menos verle la lógica. ¿Cuál de los dos aparatos usarían? Digo, ponerse en la situación. Están en el laboratorio, tienen dos aparatos, y bueno, ¿cuál usarían? El que tiene error El más que grande. tenga menor probabilidad de sacar un valor absoluto mayor a un medio. Claro. El que tiene la probabilidad del error mayor que un medio, más chica. Digo, eso es como natural. En realidad, aunque no se considera grave el error, harían eso, porque es lo razonable. Claro, lo que pasa es que puede pasar que el error para un medio dé más grande con una, pero para un octavo de más grande con la otra, ¿sí? Entonces, por eso se pone el un medio. Pero está bien lo que decía Juan. Y la parte D dice, si los aparatos funcionan en forma independiente, ¿cuál es la probabilidad de que ambos aparatos indiquen un error mayor que un medio? ¿Cómo se hace eso? Si son independientes. Es decir, Aplicás la intersección. está la intersección y en la O independencia sea, queda, o sea, el producto de las probabilidades. exacto, el producto de la probabilidad de que se equivoque el primero por la probabilidad de que se equivoque el segundo. Entonces las partes C y D ya sin números ya más o menos las tenemos masticadas. ¿Tá? Y bueno, y acá para la parte 2 voy a volver a... voy a hacer un dibujito, a ver si puedo. Entonces quiero que me aparezca el lápiz, que demora en aparecer. No me aparece el lápiz. Hice cualquier cosa. Ahí apareció el lápiz. Bueno, lo que pasa es que no estoy viendo ahora. Entonces, tenemos acá el error posible con el primer aparato va de 2 a menos 2. ¿Sí? Y nos dicen, el aparato U tiene un error que es uniforme en el intervalo menos 2. Quiere decir que acá va una uniforme. Quiere decir que toda esta área nos va a dar 1. Entonces, ¿cuál va a ser la altura? ¿Cuál va a ser la altura? Les pregunto a ustedes de la uniforme. ¿Qué extensión tiene el intervalo? Entre menos 2 a 2, ¿cuánto hay? O sea, que entre menos 2 a 2 hay un intervalo de menos un medio a un medio.
Ta, eso te referís? eso lo ponemos acá, está bien. Entonces acá tenemos el 0. Y acá tenemos menor que un medio. Quiere decir que acá tengo el menos un medio. Profe, ¿estás dibujando? Bueno, Sí, sí, eso sí. les iba a preguntar. ¿Ustedes ven lo que escribe? No, ahora no. ¿Y por qué no? Ah, draw. Record is on. A ver. Bueno, esperen que borro. Acá borré todo. Voy a borrar, acá hay un trabajo viejo. A ver, ¿ahora ven una raya? No. No, No. no se ve, no se ve. Qué raro. Bueno, de vuelta. Es la tortura del principiante. Bien, anotar. A ver ahora. ¿Ahora ven? No, capaz de dejar de compartir pantalla, volver a compartir y o sea, porque capaz que se bugueó. ¿Sé qué? Se bugueó. Ah, no conozco ese término. Está como que no lo vemos, está, no importa. Qué tarot. Es un error, un bug, un bicho en un, un bicho Ah, se en un sistema bugueó. de circuito. Se bugueó. Sí, Está sí. bien. ¿Todavía tenemos eso? No, pero como es viejo el término de los bichos en las placas de silicio, como que quedó. No. A ver, ¿y ahora ven la raya? No, no la ven. No, Qué raro. Who can see what you see? Who can see what you share here? Recording on. Bueno, vamos a imaginar entonces. Tenemos un intervalo de -2 a 2, ¿sí? Y entonces tenemos, nos interesa, el error puede caer uniformemente entre -2, 2, y nos interesa calcular la probabilidad de que caiga entre -1 medio y 1 medio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que caiga entre -1 medio y 1 medio? Les voy a decir a ver si ustedes pueden hacerse ustedes el dibujito y calcular esa probabilidad. Yo lo voy a hacer acá en mi cuaderno, de -2 a 2, es decir, ¿qué proporción representa el -1 medio y 1 medio? -1 medio y 1 medio es un intervalo que tiene longitud 1. ¿Y la longitud total cuánto es? 4, ¿no? 4. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que caiga entre -1 medio y 1 medio? Un Un cuarto. cuarto. Un cuarto. ¿Está? Entonces, el aparato de medición U, digamos, nos da una probabilidad de un error menor que un medio, -1 medio y 1 medio de un cuarto. La parte B, en realidad, tenemos un problema que no se nos va a presentar en el parcial. Nosotros, y esto está vinculado con la tecnología, nosotros en el curso de bioestadística antiguamente no hacíamos R y usábamos una tabla normal, una tabla de probabilidades. No sé si en el práctico llegaron a usarla. Pero estamos desprendiéndonos del uso de la tabla porque lo consideramos obsoleto. Era obsoleto hace mucho tiempo, pero ahora nos estamos desprendiendo porque tenemos el R. Pero este parcial en 2018 todavía era con tabla. Entonces ustedes para hacer el ejercicio tienen que ir a la tabla. Nosotros en situación de parcial, si ustedes tienen que ir a la tabla, nosotros les vamos a dar el resultado, ¿sí? De todas formas, ustedes lo tienen que armar, pero quiero decir... Ahí va, profe, yo Sí, te iba a hacer una consulta decime. con respecto a esto, tipo, ya que estabas hablando de eso de la tabla, porque por ejemplo, nosotros en el práctico nunca lo usamos, siempre fuimos directamente al R, y Claro. además de eso, tipo, había bastantes otros ejercicios donde o sea, por ejemplo, de cuando hacíamos una estandarización y eso, tenías que sí o sí utilizar R. Sí. Entonces, mi duda es, ¿cómo vamos a hacer eso en el parcial? Nosotros les vamos a dar el resultado que les da el R. ¿Me entienden? Vos precisás una probabilidad de Ok, o sea, yo por ejemplo llego a que
necesito el cuantil de no sé qué, Sí, entonces, la letra te va a decir el cuantil es tanto. Y en realidad eso es una ventaja porque si vos ahí te va. equivocás de cuantil o te equivocás de cálculo y no lo tenés en la letra, quiere decir que hay algo que no está bien. Ok, está, era eso. Muchas No, gracias, no, profe. no, de nada. Entonces vamos a ver ahora en las soluciones cómo está hecho. Y bueno, y la C y la D ya las discutimos, ¿sí? Es decir, lo que nos falta es entonces calcular la probabilidad de B, eso vamos a... En realidad este ejercicio, yo que sé, suponga que les podríamos dar la probabilidad de que una... No están viendo, ¿no? Lo que yo escribo, no. No. No, Qué deprimente. A ver, yo sí escribo, ¿lo ven? Sí. Entonces, no sé. Entonces, Raro. Emanuel, a ver, escribí esto. Opa, me mandé al frente, decime. Sí, no pasa nada. La probabilidad de que Z sea menor o igual que 2. Menor o igual que un medio, perdón. Menor o igual que un medio. ¿Está? Y Creo que supongamos, no se ve lo de Yo Manuel. no veo tampoco lo que están lo veo escribiendo. solo yo. Ah, Sí, debe ser alguna configuración o algo de eso. Sí, está. Hoy chiquilín, es el día de... sí, no, no pasa Hoy nada. es el día de la informática, ¿no? El día del Zoom. Bien. Entonces, no, lo que les decía es que, por ejemplo, en este caso les podríamos dar la probabilidad de que una normal sea menor que un medio. Y con eso ustedes esto lo pueden sacar. Porque si ustedes saben la probabilidad de que sea menor que un medio, saben la probabilidad de mayor que un medio. Entonces tienen una colita de un medio de un lado, una colita de menos un medio del otro, y pueden calcular el intervalo central. Por ejemplo, ese podría ser un ejercicio, ¿entienden? Nosotros les decimos, la probabilidad de que una normal sea menor que un medio es tanto, yo qué sé, 0,60. No, 0,60 no puede ser. 0, la probabilidad de que una normal sea menor que un medio sí puede ser 0,60. Suponga que es 0,60 la probabilidad de que una normal sea menor que un medio. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea mayor que un medio? Si es 0,60 la de menor que un medio. El complemento, El complemento. Y eso da 0,40. 0,40. Entonces ustedes ahí usan la simetría y dicen, ¿cuál es la probabilidad de que la normal sea menor que menos un medio? Es decir, ustedes saben la probabilidad de que la normal sea mayor que un medio. Y ahora se preguntan por la probabilidad de que la normal sea menor que menos un medio. Entonces no sé si se imaginan el dibujo normal, que a pesar de que lo puedo hacer, no lo pueden ver. Es igual, ¿sí? Porque no sé si se imaginan, son las dos colitas simétricas, es 0,4. Entonces, si tienen 0,4 de un lado y 0,4 del otro, ¿cuánto les queda en el intervalo central? Si el total es 1, tienen 0,2, 0,4. Emilia, 0,2. 0,2. ¿Tá? Ese es un tipo de cálculo que les podríamos pedir. Pero les decimos, la probabilidad de que una normal sea menor que un medio es tanto. Y ustedes tienen que razonar eso de la simetría. Bien, vamos entonces a la solución. A ver qué escribió el solucionador. Está acá, bueno, el primero no da detalles, pero dice un cuarto, que fue lo que ustedes calcularon. Alguno de ustedes lo dijo. El segundo es un cálculo normal entre un medio y un medio. Entonces acá he usado una fórmula que se usa con la tabla de que ustedes cuando tienen que calcular una normal entre A y B es el valor, el p-norm en B menos el p-norm en A. ¿Sí? Y esto está hecho de la tabla. Digo, esto no hay nada demasiado que revisar. Pero ahora sí, no sé si se pregunta sobre las partes A y B.
Bueno, interpreto que no. Entonces, la parte C decía, bueno, es grave un error mayor que un medio. Entonces, ¿qué aparato uso? Entonces, el que tiene un error más chico. Y lo que hago es calcular los complementos, porque acá tengo la probabilidad de que el error sea chico, sea menor que un medio, me da un cuarto o 0,38. Entonces, la probabilidad de que el error sea mayor que un medio es 3/4 en la uniforme y 0,61 en la normal. Entonces uso el normal, ¿sí? Porque tiene menos error. ¿Está claro ese razonamiento? Profe, ¿lo puedes explicar de vuelta? Sí. Acá el tema es que son los complementos, ¿no? Pero para entenderlo bien, me parece que hay que pensar en el error, ¿está? Entonces, que el error esté entre menos un medio y un medio es una cosa buena, ¿sí? Y me da probabilidad un cuarto con un aparato y probabilidad 0,38 con el otro. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de la cosa mala? Es que el error sea más grande. Es el complemento. Entonces, en la uniforme es 0,75, porque es un cuarto, es 1 menos un cuarto. Y en la normal es 1 menos 0,38, que es 0,61. Entonces, la cosa mala tiene menor probabilidad cuando yo uso la normal. ¿Se entiende o...? Lo podemos ver de otra forma, digamos. Es lo mismo lo que estamos haciendo a que la probabilidad de que el error sea chico, es decir, esté entre menos un medio y un medio, sea la mayor posible. Entonces ahí ustedes se dan cuenta que 0,38 es más grande que 0,25. Entonces por eso usan el aparato N. No sé si está bien, no sé quién preguntó, quiero repreguntar. Sí, entendí. Gracias, Lucía. ¿Alguna otra pregunta de las partes A, B y C? Entonces la parte D es el producto, pero ahí hay que leer bien la letra, porque ver si es el producto del error menor o mayor. Vamos a leer bien la letra. Los aparatos funcionan en forma independiente. ¿Cuál es la probabilidad de que ambos aparatos indiquen un error mayor? ¿Sí? La clave está en este mayor de nuestro razonamiento. Quiere decir que es el producto de las probabilidades de los complementos. Ahí la dificultad es entender bien la letra y no confundirse de lado, digamos. Esa es la verdad, ¿sí? Bueno, y acordarse de que en el caso independiente la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Entonces, bueno, vamos a la solución. Multiplican acá, ¿sí? Probabilidad de que la U no esté acá, el complemento, ¿sí? Probabilidad de que la U no esté en menos un medio, probabilidad de que la N no esté entre menos un medio, lo calcularon en la parte anterior, el 0,62 y el 0,75 multiplican y les da 0,46. Esa es toda la dificultad. Bien. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Podés volver al ejercicio un segundo? Sí, claro. Acá está. En la parte, viste que en la D dice, ¿cuál es la probabilidad de que ambos aparatos indiquen un error A mayor? No, eso. Eso es lo que yo Listo. les decía, y acá confieso, como los parciales los ponemos nosotros, ¿no? Que muchas veces las dificultades son de atención y no de conceptuales, ¿entienden? Entonces acá un error muy, como que uno tendría mucha propensión es a multiplicar las probabilidades que calculó en A y B sin tomar complementos. ¿Entienden? Pero en A y B calcularon error menor y les pide error mayor. ¿Tá? Claro, por eso es lo que no entendía y después me di cuenta. Es el detalle que hace que la parte esté bien. Ahora, si analizamos este ejercicio respecto del otro, ¿cuál les resulta más sencillo, el primero o el segundo? ¿O parejos? Este, sí. Este sí, este es
me parece más, como más Bueno, sin directo. considerar la parte B, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? No, Porque si pero ahora vos me das esa tabla, no sé si sabría cómo usarla. no, Federico, pero no les vamos a la tabla. Les damos el resultado y ustedes tienen que operar con las propiedades. No. No, digo, es directo. Es decir, ustedes en 2018, los estudiantes en 2018 tenían en el práctico calcular probabilidades con la tabla. Y esta además es 0,1, no hay ni que estandarizar, como que, digo, es como directo, no. La tabla en realidad Claro. no da probabilidades de intervalos, sino que da probabilidades desde menos infinito hasta x. Entonces, por eso hay que calcular 2 y restar. Esa era la dificultad. Pero no... Bueno, el R también. En R ustedes acá harían P norm de 1/2 menos P norm de menos 1/2. ¿Sí? Pero como no, todavía no hacemos parciales con... Capaz que podríamos en algún momento hacer parciales con R, que ustedes puedan usar el R. Igual es muy estresante, ¿no? Porque tienen que abrirlo y todo tiene que funcionar. Tampoco es claro que sea. No, lo que está bueno Profe, son los... y entonces, o sea, ¿cómo sería con la normal? O sea, ustedes no van a dar el valor de la, Sí, les de damos tipo, el valor que les da el R. Si lo precisan, lo van a tener ahí. de la probabilidad de que sea menor o igual a un medio. Entonces nosotros Claro, tendremos que decir que es como ese complemento, o sea, deducir claro. que sería el complemento. Tiene que hacer los razonamientos esos. Un poco los ejercicios, dependiendo de las herramientas que ustedes tienen, se plantean distintos. No, y quería decir que además, las partes están bien ordenadas, porque en grado de dificultad son parejas, creo yo, no sé, capaz que las C y las D son un poquito más conceptuales, y las A y las B son de cálculo. Entonces como que está mejor, es como más accesible. Por eso les digo, si ustedes estuvieran en el parcial, capaz que, entonces se toman un momento para ver por qué ejercicio empezar. ¿Tá? Bien. Y además, como tenemos pandemia, vieron que los tiempos están limitados, entonces eso joroba también, digamos. Como que el parcial dura 2 horas y igual está dimensionado el trabajo, pero... Bien, vamos al tercero. El tercero está dedicado a un deportista insigne del Uruguay, quiero que ustedes me digan, de salto alto, porque es 2018. ¿Qué pasó en 2018? ¿Ustedes se acuerdan en el mundo del deporte? Hubo una gran competencia internacional, hubieron Olimpiadas en Brasil, yo creo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro atleta? ¿Lo conocen? Emiliano Laza. Emiliano Laza, ahí está. Emiliano Laza, que en ese momento sacó certificado porque Diploma olímpico. salió diploma olímpico, ahí está, porque salió octavo, creo. Estábamos todos mirando y bueno, la verdad que una gran alegría. Entonces le dedicamos este problema como para ponernos en sintonía con el momento, con ese momento. Entonces supongamos que un atleta que ejercita el salto alto logra marcas que tienen una distribución normal centrada en 2 metros con una varianza de 0.04 metros. Es decir, el desvío estándar es 0,2. Y acá, para que no haya confusión, se da cuál es la varianza y cuál es el desvío, ¿sí? Y esto es más o menos lo que saltan los atletas, porque yo creo que el récord mundial está en 2,50 y pico. ¿Alguien sabe? Ni idea, profe. No, más Me o fijo menos. si querés. ¿Y ¿cómo? Y el récord de Laza es no sé si llegó a 2,10, 2,11 me parece en algún salto. Últimamente no lo sigo, pero en ese momento nos interesábamos y bueno, entonces pusimos el parcial. Entonces, acá parte A, en realidad esta no sé si la podemos hacer mucho porque es muy de tabla, pero bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que salte más de 2 metros? Esta la tienen que saber así mirándola. Es pregunta de profesor, pero no es uno. Ustedes tienen una normal centrada en 2 metros con una varianza, que no importa. ¿Cuál es la probabilidad de que salten más de 2 metros? Un medio, ¿no? Claro. En medio. Sí.
Esta es la pregunta para ver si se entiende la letra. No hay nada más que eso y bueno, acordar de entender un poquito que es la normal. ¿Está bien? ¿Cuál es la probabilidad de que... profe, Sí, no, perdón. No, que para la parte que te iba a decir, ¿podrías calcular con la función de distribución la probabilidad? Sí. acá, sí, lo que pasa es que hay que estandarizar. Ah, claro. Es decir, hay que agarrar la normal y correrla. A los números hay que restar los dos y dividirlos por 0,2. No, no. Pero si a 2 le restas 2 te da 0. Entonces estás calculando la probabilidad de que una normal estándar sea menor que 0. Y eso es un medio. Claro. Pero este es muy de tabla. Pero bueno, Hablan de la parte B. ¿cómo? Hablan de la parte B. Sí, no, yo de estandarizar estaba hablando en general. Digo, porque vos en la tabla antes, ¿qué pasa? El R, ustedes quieren calcular el PNORM, el valor de tabla, le pueden dar el mu y el sigma. Pero en la tabla no, porque si no ustedes tendrían que tener una tabla para cada mu y sigma, tendría que tener infinitas tablas. Entonces por eso la estandarización. Se lleva estándar y se calcula con la tabla de 0,1. Pero esto es viejo, digamos. Igual lo podemos discutir, pero no van a tener un ejercicio así. ¿Cuál es la probabilidad de que salte entre 1,80 y 2,20? ¿Sí? Entonces ustedes dicen, la probabilidad de que salte 1,80, es decir, de que la z esté en 1,8, menor o igual que z, menor o igual que 2,2. Entonces lo que hacen es le restan 2. Entonces si le restan 2 a 1,8 queda menos 0,2, menor o igual que z, menor o igual que 2,2 menos 2, que es 0,2. Y después dividen por sigma. Y sigma justo 0,2. Entonces les queda la probabilidad de que les queda menos 0,2 sobre 0,2, menor o igual que z, menor o igual que 0,2 sobre 0,2. Es decir, la probabilidad de que menos 1 sea menor o igual que z sea menor o igual que 1. ¿Está? Entonces es una probabilidad igual a la del ejercicio anterior, porque es una normal estándar, cuando ustedes se estandarizan, ¿sí? Y tienen que hacer la misma cuenta, phi o p-norm de 1 menos p-norm de menos 1. ¿Sí? Vamos a ver que nos ayude un poco la solución, a ver qué escribe. Acá cruelmente les encajó el 1/2, como diciendo, date cuenta, ¿sí? Igual, estos son soluciones, no son resoluciones, ¿sí? Este material nosotros lo preparamos para que el estudiante, cuando salga del parcial, vea cuánto le dio, pero no cómo se hace, por eso no está detallado. ¿Está bien? Pero da 1/2. Entonces acá está lo que les decía de cómo se puede hacer este ejercicio. Ustedes tienen 1,8 menor que x menor que 2,2. Entonces restan 2 a cada lado y dividen por el sigma, que es 0,2. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Y acá, esto es estandarizar. Esto ustedes lo hicieron en el práctico. Y entonces, si ustedes se estandarizan, en vez de x les queda una normal 0,1. ¿Está? Entonces, bueno, hacen las cuentas y les queda menos 1 menor que 1. Ah, no era tan difícil. Lo podrías hacer con la... O sea, si te lo preguntara, pero no lo Hasta acá les podemos preguntar. Hasta acá. Este razonamiento forma parte de lo que ustedes vieron. No lo Pero que la estaba integral ahí. no. No, el uso de tabla, es decir, en este ejercicio, si les diéramos este ejercicio, les diríamos, phi de 1 vale tanto. ¿Está? Supongan que, a ver, déjenme ver, yo voy a ver cuál es phi de 1, voy a abrir el R. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro.
O sea, capaz que si hacemos, o sea, ponerle que nos pongan este ejercicio Sí. y pongamos tipo, hacemos toda la solución y cuando llegamos ponemos tipo cómo hacerlo en R y nos llegamos al resultado. O sea, si llegamos y ustedes nos dan el valor. No, ¿Eso pero podría pasar? pero no va a pasar. Nosotros en Ah, este está. ejercicio les podríamos decir, lo acabo de calcular, el p-norm de 1 es 0,84. Es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1 es 0,84. Nosotros les podríamos dar ese dato para que ustedes calculen la probabilidad de que menos 1 sea menor o igual que z sea menor o igual que 1, ¿sí? Repito, la probabilidad de que, y acá no se usa la z, se usa la n01, pero es lo mismo. Entonces, ustedes dicen, la probabilidad de que una normal sea menor que 1 es 0,84. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una normal sea mayor que 1? Los escucho. 0,84. ¿Puedes repetir, perdón? Sí. Por ejemplo, nosotros les decimos, lo que pasa que no puedo, a ver, déjenme ver, qué macana que no puedo ni escribir, me traicionó totalmente hoy él, ¿no? Primero no pude con la tableta y ahora no puedo hacerlo. A ver si puedo escribir texto. Bueno, no puedo. La probabilidad de que z, escriban ustedes, sea menor o igual que 1 es 0,84. Tienen un papel, lo escriben. Probabilidad de que z sea menor o igual que 1 es 0,84. La pregunta primera es, ¿cuál es la probabilidad de que z sea mayor que 1? ¿Alguien lo escribió? Sería 1 menos Sí, la probabilidad de que sea mayor, de menor, sí. claro. ¿Cuánto da? 0,16. 0,16. Entonces, 0,16 es la colita derecha de la distribución. ¿Tá? La colita a la derecha. Pero ustedes tienen que calcular un intervalo simétrico, que tiene una colita a la derecha y una colita a la izquierda. ¿Sí? Entonces tienen un 0,16 a la derecha y tienen un 0,16 a la izquierda. Y lo que ustedes tienen que calcular es el complemento de eso. No sé si se entiende, porque es menos 1 y 1, quiere decir que la normal está en el medio, quiere decir que le faltan las dos colitas. Y cada colita tiene 0,16, cada pedacito de eso. La suma es 0,32. Entonces lo que nos da 0,16 más 0,16, 0,32. Acá hay un error Hay un error que yo me fijé mal algo, déjenme ver. 0,841, bueno, está. Es la cuenta, no importa la cuenta. Es 1 menos 0,32. No, está perfecto, 0,68. ¿Sí? ¿Está bien? Que es el valor que da. Eso sí les podríamos pedir. No sé si está claro lo que hicimos. Si repetimos. Sí, está claro. Está Está claro claro, para alguien, bueno. pero para Maceo, pero igual podemos repetir, si no, no hay problema, si alguien lo pide. Sí, lo puedes repetir, profe, Sí, perdón. está. No hay problema. Nosotros queremos calcular esto, ¿sí? La probabilidad de que la normal esté entre menos 1 y 1. ¿Está? Entonces acá hay que agarrar un papel y hacer un dibujo porque le estamos pidiendo a la normal que esté en un intervalo centrado, ¿sí? En el medio. Nosotros sabemos que la probabilidad de que la normal sea menor que 1 es 0,84. Ese sería el dato que les da la letra. El dato que nosotros les daríamos, hipotéticamente, si tuvieran que resolver este ejercicio. Entonces, 0,84 abarca el intervalo central y la colita izquierda. ¿Sí? Entonces, la colita derecha es 1 menos eso. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es 1 menos 0,84? Respuestas. 0,16. 0,16. Entonces quiere decir que la colita derecha pesa 0,16 y la colita izquierda por simetría pesa lo mismo. ¿Tá? Entonces yo quiero calcular la probabilidad del centro. El centro es 1 menos las dos colitas, ¿sí?
Entonces, la derecha es 0,16, la izquierda es 0,16, la suma es 0,32. ¿Sí? Punto 16 más punto 16 me da punto 32. Entonces, 1 menos punto 32 me da el 0,68. Hay que hacer las cuentas mentales, pero no son tan... Bueno, no hay que hacerlas mentales, las pueden hacer en el papel, obviamente. Pero las hacemos mentales acá. ¿Se entiende ahora mejor? ¿De dónde sale ese 0,68? Sí, ahora sí entendí. Gracias. Genial. De nada. ¿Más preguntas, más consultas? Vamos a la parte C, que es un poquito más elaborada todavía. A ver. Acá está. Determine C tal que la probabilidad de saltar en el intervalo 2 menos C, 2 más C sea 0,90. Entonces este es un problema inverso. Nos dicen la probabilidad y nosotros tenemos que hallar el intervalo. ¿Está? En el B nos daban el intervalo y teníamos que hallar la probabilidad. Pero se hace por estandarización igual, ¿sí? Es el mismo razonamiento, lo que pasa es la incógnita es otra. Entonces, acá lo que decimos, bueno, nosotros queremos que 2 menos C sea menor o igual que X, sea menor o igual que 2 más C. ¿Está bien? Y a eso le restamos 2. Entonces, si restamos 2, este número 2 y este número 2 va a desaparecer, porque va a quedar menos C menor o igual que X menos 2, menor o igual que C. ¿Está bien? Es como que ese es el error. ¿Y cómo hacemos ahora para estandarizar luego que restamos 2? ¿Qué operación falta hacer? Dividir por sigma. Dividir por sigma. Entonces, dividimos por sigma, dividimos por sigma y dividimos por sigma. Es decir, nos queda menos C sobre sigma, menor o igual que una normal, menor o igual que C sobre sigma. Y queremos que la probabilidad de eso sea 0,90. Entonces ahora es la misma situación que recién con las dos tiritas, las dos colitas, ¿sí? Lo que pasa que ahora lo que nosotros queremos es que tenemos un número que es una incógnita X, de forma de que a la derecha del X de la tirita, ¿cuánta probabilidad va a quedar? Si son 2 y el total es 0,90. El total central es 0,90. ¿Cuánto es el complemento de 0,90? 001. Cuidado, el Ah, total no. de 0,90... 0,1. 0,1. Pero 0,1. 0,1 corresponde a las dos colitas, ¿sí? Entonces, en realidad, la colita derecha tiene 0,05 y la colita izquierda 0,05. ¿Está bien? Y lo que tenemos que saber es cuál es el X, tal que la probabilidad de que Z sea menor o igual que el X es el valor, me dé 0,95. ¿Por qué 0,95? Porque yo tengo el 0,90 más la colita izquierda. Siempre los razonamientos en normal con la tabla se hacían así. Con el R lo pueden hacer más fácil, pero bueno. Entonces vamos a ver cómo es la escritura de esto. Ahí está. Dice la probabilidad de que 2 menos C menor o igual que X menor o igual que 2 más C. Partimos de ahí. ¿Está? Y lo primero que hacemos es restamos 2 y llegamos a esto. ¿Está bien? Y luego Sí. dividimos por el desvío para llegar a una normal 0,1. Se borró la C, no sé por qué, no importa. Es esto que está acá. Esta probabilidad, ¿sí? Entonces ahora lo que pasa que ahora está la solución con tablas, ¿sí? Pero el razonamiento que ustedes tienen que hacer acá es decir, bueno, yo tengo una normal en un intervalo centrado que tiene 0,90, entonces es 0,05 para un lado y 0,05 para el otro, a la derecha del intervalo y a la izquierda. Y ahí algún dato tienen que tener, ¿sí?
Por ejemplo, lo que les podemos decir es este dato, que phi, la normal, en una incógnita es 0,95, entonces la incógnita es 1,645. ¿Tá? Quiere decir que la probabilidad de que una normal sea menor que 1,645 es 0,95. Entonces de ahí sacan el C. Pregunta, ¿cuál sería el dato que ustedes nos darían entonces? El dato que nosotros les damos es que la probabilidad de que una normal estándar sea menor o igual que 1,645 es 0,95. Es decir, les estamos dando el cuantil o el percentil 0,95. Ese dato que está escrito en azul. El 1,645. Bien. Lo que pasa es que tienen que hacer el razonamiento de las áreas, ¿sí? De que les pedimos un intervalo central, pero el que les damos no es central. Es central más una de las dos colas. Entonces ustedes tienen que razonar, ir al complemento. Bueno, al complemento ya fueron, pero tienen como que armarlo el ejercicio. ¿Está bien? Esta parte en realidad, repito, al igual que la anterior, no van a enfrentarla exactamente así porque cambió un poco la metodología del curso. Pero lo que tienen que saber es estandarizar, eso sí, porque en las dos veces estandarizamos. Bien. No sé si hay más preguntas de esto. Sintetizo, porque sintetizo la esencia, más allá de la información. Lo que hay que conocer para resolver este ejercicio es, primero, la estandarización y, segundo, el hecho de que la normal es simétrica y si les damos probabilidades de un conjunto que no es simétrico, ustedes tienen que partirlo para calcular las tres probabilidades, ¿sí? La cola izquierda, la parte central y la cola derecha. Una vez que ustedes tienen eso, lo van a saber resolver, ¿sí? Además va a ser presencial, entonces vamos a pasar por los bancos y ustedes pregunten. Sí, otra cosa que del parcial que es un poco contradictoria, pero ustedes van a saber interpretarla, es que muchas veces los profesores decimos preguntas, dudas de letras solo, yo qué sé. Pero ustedes si tienen una duda o están trancados con algo, entonces pregunten, ¿sí? A pesar de que los profesores les digan otra cosa. Y ustedes de la cara del profesor, del gesto, de cosas, pueden un poco ayudarse. ¿Tá? Este es un consejo más para resolver parciales, que más no como profesor, pero que les doy y no dejen de hacerlo. Bien. Vamos entonces a la parte C, a la parte D. Parte D. El atleta cuenta con 3 oportunidades que se consideran independientes para batir un récord de 2:30. ¿Tá? Calcular la probabilidad de ese suceso. Entonces, de vuelta acá vamos a la independencia, entonces vamos a tener un producto, pero tenemos 3 oportunidades. ¿Tá? Y bueno, lo que tenemos que calcular, en realidad, no sé, deben de haber hecho en el práctico, porque es una situación bastante típica, ¿sí? El récord se bate, ¿en qué situación se bate el récord? El atleta salta 3 veces. Tienen primer salto, tanto, 2:15. Segundo salto, 2:25. Tercer salto, 2:35. ¿Batió el récord? Sí. Ahí está. Lo batió porque en una está. Entonces, es un poco difícil calcular directamente la probabilidad de que bata el récord. ¿Cuál es el suceso que es más fácil de calcular? Este es un truquito que aparece bastante en situación. Primer salto, 2:25. Segundo salto, 2:22. Tercer salto, 2:08. ¿Batió el récord?
repito, si las 3 veces saltan menos que 2.30. Sí, disculpen que ya estamos pasados la hora, pero bueno. No, no lo batió. No lo batió. Entonces, la probabilidad de qué suceso es más fácil calcular en este O caso. sea, vos querés, si no me equivoco, hallar la probabilidad de que supongamos que esos 3 saltos son variables aleatorias. Entonces vos sí. querés hallar la probabilidad de que x1, o sea, del máximo de x1, x2 y x3 sea mayor o igual Claro. a 230. Exacto. Entonces, para eso haces la estandarización para 230 y la elevás y la haces al cubo, Claro, ¿no? pero hay un paso antes, porque que el máximo sea mayor quiere decir que alguna de ellas es mayor, quiere decir que es la unión. Y la probabilidad de la unión yo no sé calcularla. Yo lo que sé calcular es la probabilidad de la intersección. Entonces lo que tengo que hacer es pero no quiero decirles el truquito porque estoy seguro que entre todos a alguien se le tiene que ocurrir. Hay un momentito ahí que ¿entiende? Usted puede calcular tanto la probabilidad de que bata el récord como la probabilidad de que no lo bata. Y en ambos casos tiene la solución, si proceden correctamente. Entonces lo que hay que hacer es calcular la probabilidad de que no bata el récord, porque en ese caso es la probabilidad de que el primer salto sea menor que 230, el segundo salto sea menor que 230 y el tercer salto sea menor que 230. Es sí, ¿entienden? Sí, sí. Está. Entonces vamos a... y después cada probabilidad individual se calcula, está estandarizando. Vamos a ver la solución y ya terminamos porque nos pasamos bastante de la hora. Entonces, acá dice la probabilidad de que el máximo entre las 3 sea mayor que 230, que fue como dijeron ustedes. Y eso es 1 menos la probabilidad de que el máximo sea menor o igual que 230. Y acá entra el producto, porque que el máximo sea menor que 230 quiere decir que todas son menores que 230, quiere decir que cada una es menor que 230 y es la probabilidad de 230 al cubo, ¿sí? Entonces acá calculan con estandarización 230, dividen por 2 y restan 0,2. Acá en realidad van al R o a la tabla. Es decir, en este caso esta sería la probabilidad que les daríamos. Entonces esto tiene una ventaja, ¿entiende? Porque si ustedes no llegan al 1.5, dicen, me equivoqué. Entiende que tiene una ventaja en la situación actual, desde el punto de vista de la resolución del ejercicio. ¿Está? Y bueno, entonces hacen la cuenta y les da 0,188. Pregunta sobre este ejercicio. ¿Hicieron esto del complemento con el máximo? ¿Lo han hecho en algún ejercicio? Sí, nos tocó en un ejercicio, sí. Sí, porque es muy característico, ¿sí? No. ¿En qué práctico, Alex? Perdón, práctico 5, ejercicio 7, parte C. Parte C. Está. Ahí va, sabelo, gracias. Sí, ahí vamos que, claro, vieron que los ejercicios son muchos, tienen muchas partes, en fin, digamos. Y el tiempo es finito, entonces capaz que alguna parte se pasó, pero bueno, así es la vida del estudiante. Pero es el razonamiento clásico de que con el máximo conviene más pasar al complemento. Si no lo vieron, lo saben ahora. Y bueno, la probabilidad individual, esta, la calculan estandarizando, esta, y una vez que tienen esto es una cuenta, ¿no? Tienen esta, el 0,993, 0,20. Quiere decir que es bastante baja la probabilidad de que supere el récord, ¿sí? Ahora, sobre esto un último comentario. Nosotros quisimos en ese momento, yo quise tomar estadísticas de saltos de Millán Olaza, pero no llegué a hacerlo. Pero tampoco sé muy bien si los saltos ajustan a normal. No lo sé. No es una hipótesis descabellada, pero quizás es distinto. Quizás los saltos cortos son más frecuentes que los saltos largos, como que ustedes tienen un valor esperado y saltar a la izquierda de ese valor esperado está como más separado de la derecha, por una cuestión física. Como que uno salta
más que el promedio, porque tiene un buen salto, pero eso depende de que todo ande bien, pero si algo anda mal, entonces las cosas salen muy mal y uno salta muy corto. No sé si entienden el argumento. Pero eso ya es un problema de deporte o físico, no sé, de otra naturaleza. Bueno, no sé si Perfecto, algún... profe. Sí. No sé si No, no, alguna... digo, perfecto, que se Sí, entendió. está genial. ¿Alguna pregunta final que quieran hacer? Igual ya dejamos de grabar. Bueno, si no hay preguntas, nos estaríamos viendo Profe, en... Sí, Lucía. perdón, pero no sé si Nicole hizo una pregunta que dijo por qué la parte A era un medio de este Ah, ejercicio. volvemos. Está bien, ¿qué fue en el chat? Yo no lo leí. Sí, fue en el chat. Gracias por compartirlo. Esperen que voy a la letra. Suponemos que un atleta que ejercita el salto alto logra marcas que tienen distribución normal centrada en 2 metros, ¿tá? Con una varianza de 0,04. Entonces, si ustedes se imaginan a la normal, a la curvita, es una curvita que tiene el mu en 2. Entonces, la probabilidad de que salte más de 2 o menos de 2 es igual, porque la curva es simétrica, tiene la misma área a la derecha y a la izquierda. Por eso es un medio. No sé si está claro. También lo pueden hacer estandarizando, ¿sí? Y les queda la probabilidad de que una normal sea menor que 0. Que es una normal estándar, digamos, sea menor que 0. Y eso es un medio. No sé si está todavía quien preguntó, Nicole. Sí, dice que gracias. Está, genial. Gracias, Lucía. ¿Alguna pregunta más? Bueno, como siempre, el consejo, nos vemos el sábado. Descansen, no se queden estudiando mucho la última noche. Bueno, a menos que no hayan estudiado nada hasta ahora, pero no creo. Y les va a ir bien, ¿sí? Porque trabajaron, vinieron, así que somos optimistas, pensamos positivo y nos vemos el sábado, ¿sí? Bueno, nos Bueno, vemos, chao, chao. muchas gracias. Genial, hasta luego.